Ya. Ok, buenas tardes. Mil gracias a todos por estar aquí. Esta es una iniciativa del SAMAC, de la South American Medical Advisory Board, junto con el BIMAC, el Board de Brasil, que están haciendo esta conferencia. Le agradezco al doctor Carlos Giuliano como el presidente del SAMAC, la coordinación y de todo este proyecto. Como ustedes saben, perdón, debí comenzar, mi nombre es Diana Arquiaga, directora del programa de SmileDrain para América del Sur. Se encuentra con nosotros nuestra compañera Silvia Vázquez, directora gerente de programa para SmileDrain, que pronto vamos a estar trabajando más juntos en toda la región. Silvia, no sé si quieres saludar para que te ubiquen y sepan quién eres. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar en todos acá. Es un gusto estar recibiendo a todos en este segundo curso del SAMAC. Bienvenidos. Es correcto. Y esta es la primera iniciativa, como digo, que es el SAMAC con el BIMAC. Y dejo la palabra a nuestra querida Mirta Palomares, la fonoaudióloga del SAMAC también, que se va a encargar junto con Felipe Vinostroza de hacer la coordinación de este evento. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al curso Técnicas Quirúrgicas y Resultados de Insuficiencia Velofaringia. Yo, Mirta Palomares, con Felipe Inostroza, vamos a coordinar esta sesión. Les rogamos que mantengan sus micrófonos apagados. Sus cámaras pueden estar encendidas. Las preguntas para cada expositor van a ser después de todas las presentaciones y van a ser formuladas a través del chat. Si usted tiene una pregunta especial, puede levantar la mano en el chat. Entonces, para comenzar esta sesión, tendremos a los doctores Marco Gamborgi, Claudia Vidal, el doctor Carlos Giuliano y Felipe, ahora presentas por favor al doctor Marco Gamborgi. Perfecto. Hola a todos, buenas tardes. Soy Felipe Inostroza, fonoaudiólogo de Fundación GANS de Chile y les voy a presentar al doctor Marco Gamborgi. Él es médico cirujano plástico, miembro titular de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica, expresidente de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica Regional del Estado de Paraná, es expresidente de la ONG Operación Sorriso de Brasil y miembro voluntario y asociado. Él es cirujano plástico del CAIF, que es el Centro de Referencia para el Tratamiento de Pacientes Fisurados del Estado de Paraná, y también es cirujano plástico de Centriño, de Joinville, que es un centro de referencia del Estado de Santa Catarina para el tratamiento de fisura labiopalatina. Tiene 28 años de experiencia en cirugías de fisura, con más de 9.000 cirugías realizadas. Así que dejo con ustedes ahora al doctor Marco Gamborgi. Él va a hacer su presentación en portugués, sin embargo sus presentaciones están con inglés. Cualquier consulta o duda, vamos a estar atentos al chat para poder también apoyar sus dudas que puedan tener. Así que muchas gracias, doctor, le doy la palabra. Muchas gracias, Felipe, Mirta, doctor Carlos, por este convite. Vou compartilhar a minha tela para começar a minha apresentação. Com muita honra, então, que vamos fazer essa apresentação falando sobre técnicas cirúrgicas e resultados em insuficiência velofaríngea. Acho importante que façamos, então, essa apresentação, começando a falar sobre as palatoplastias primárias, uma vez que entendo que o bom resultado começa aqui na palatoplastia primária. Então, fazemos uma variação na técnica de von Langenbeck, com a nossa veloplastia intravelar radical, na idade entre 12 e 18 anos, e nesses tipos de fissuras. Então, as fissuras completas de palato, as bilaterais e as unilaterais. Para as fissuras submucosas e fissuras só de palato mole, temos uma opção, então, da técnica de Furlow, ou do duplo Z em oposição, né? E essa técnica também nos é muito útil nas palatoplastias secundárias, que é uma técnica, então, que é da nossa preferência, e aí chegamos ao tema de palatoplastias secundárias, né?
A apresentação do Dr. Kennedy Saylor, quem pôde ver essa apresentação agora no sábado que passou, foi muito interessante, porque ele falou algo muito importante com relação ao tratamento das cirurgias e diz que, então, no lábio unilateral, o melhor resultado é quando a gente faz a primeira cirurgia e faz com que todas as estruturas relacionadas ao lábio sejam colocadas na posição correta. E é o que a gente pensa quando a gente faz, então, que o melhor resultado para se corrigir um palato é na primeira cirurgia, quando você pode liberar todo o elevador do músculo, da musculatura palatina, e colocar esse músculo mais posterior possível na sua relação no palato mole. Então, fazendo aqui alguma colocação. As nossas avaliações com relação a essa palatoplastia primária, ou avaliação da insuficiência velofaríngea em diagnóstico e tratamento, para que a gente possa diferenciar quando esse paciente precisa de uma terapia e quando ele precisa de uma cirurgia. Então, 3 pontos são extremamente importantes. A avaliação dos testes fonoarticulatórios, da fonoaudiologia, a avaliação clínica e a nasofaringoscopia, para que a gente possa chegar num diagnóstico de incompetência ou de insuficiência velofaríngea. E através dessas avaliações, decidir por uma cirurgia, por uma terapia, ou por uma terapia com prótese, seguido de cirurgia e assim por diante. A insuficiência velofaríngea, no meu ponto de vista, existem 3 pontos extremamente importantes que devem ser avaliados quando eu preciso tratar em termos de terapia ou até mesmo em termos de cirurgia com relação à insuficiência velofaríngea. O primeiro deles é a hipernasalidade, que ela tem que ser avaliada se ela é uma hipernasalidade leve, moderada ou severa, e quando você tem uma hipernasalidade leve, às vezes nem há indicação de cirurgia, mas se fizermos uma avaliação também da queixa do paciente com relação a esse tipo de alteração que ele tem, ou seja, se o paciente se queixa da sua fala, eu não gosto, eu acho que eu falo mal, eu acho que eu tenho uma voz difícil de entender, ou se outras pessoas têm essa reclamação com relação à fala do paciente. E o terceiro ponto que a gente deve colocar num tripé seria a inteligibilidade da fala, ou seja, se quando esse paciente fala, você entende bem, você entende uma pobreza muito grande, ou se você realmente não entende nada do que esse paciente está falando. Então, assim como no tripé do tratamento, a cirurgia plástica, fonoaudiologia e ortodontia, eu acho que na avaliação da insuficiência velofaríngea, esse tripé de hipernasalidade, queixa do paciente e a inteligibilidade da fala, eles devem ser colocados dessa forma, né? Essas três avaliações para um diagnóstico, então a avaliação da fonoaudióloga, o teste clínico e a nasofaringoscopia, são as avaliações que nós fazemos então para determinar o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento desse paciente, né? Na avaliação da fala, a hipernasalidade, como já falamos, mas muito importante é a alteração articulatória. Sabemos que pacientes que têm alteração articulatória têm uma inteligibilidade muito baixa, né? Muito ruim, né? E esses pacientes se queixam muito da sua fala porque eles não se conseguem fazer entender. Então, às vezes, essa avaliação vai nos direcionar para um tratamento mais de terapia do que de cirurgia, né? Na avaliação clínica em que a gente faz da insuficiência velofaríngea, eu preciso olhar o meu palato, como ele está, se ele está íntegro, se ele tem fístulas, se ele não tem fístulas. O movimento do palato, a gente encontra por muitas vezes palatos extremamente congelados, com muito pouco movimento, e a avaliação da inserção do músculo elevador, que para mim é o ponto mais importante que a gente faz na avaliação clínica desse paciente para tentar chegar a um diagnóstico e posteriormente a uma cirurgia de insuficiência velofaríngea. Essa avaliação clínica, ela passa então para onde a gente classifica esses palatos numa visão intraoral do tipo 0, quando esses pacientes foram submetidos a uma cirurgia e a musculatura não foi devidamente posicionada, ou em casos que esse músculo foi simplesmente suturado no meio, mas não houve uma liberação da elevação dessa musculatura elevadora, e casos que o músculo foi suturado, mas
muitas vezes não bem adequadamente, né? E o que a gente precisa, que é esse tipo 3 que a gente fala, então, onde o músculo realmente está na posição correta e é um músculo que normalmente funciona adequadamente quando reparado dessa forma. Então, se eu vejo um palato desta forma, com essa musculatura toda anteriorizada, eu sei que isso aqui, com certeza, é uma cirurgia, assim como esse outro tipo de palato. Então, os palatos onde a gente avalia que são 0 a 1, normalmente são palatos onde a indicação de cirurgia é feita. Já existem palatos onde a musculatura é levemente anteriorizada, no entanto, ele não tem hipernasalidade, ou ele tem uma hipernasalidade leve, não há queixa da fala, esse paciente se faz entender, a sua inteligibilidade é boa, talvez não haja indicação de cirurgia, é um questionamento. Né? E a última avaliação que a gente faz para o diagnóstico da insuficiência velofaríngea é a nasofaringoscopia, quando a gente pode mensurar o gap, ou seja, a falta de fechamento. Nós podemos fazer os testes articulatórios ou os testes terapêuticos, vendo se esse palato tem o movimento adequado que indique simplesmente uma fonoterapia, ou esse palato realmente não tem nenhuma chance e a gente tem que já partir para uma cirurgia. E os tipos de fechamento, se é um fechamento coronal, sagital, circular ou circular com prega de Passavant, né? Então, a avaliação do gap, nós fazemos uma mensuração das bolhas. Então, quando esse paciente fala e pequenas bolhas saem, normalmente isso não é prejudicial à fala, mas a gente classifica dessa forma. O gap de até 25%, entre 25 e 50, 50 a 75 ou mais do que 75. Né? E aí, com essas três avaliações, da fonoaudiologia, da clínica e da nasofaringoscopia, nós indicamos o tratamento. Esse tratamento da palatoplastia secundária ou da avaliação da insuficiência velofaríngea na questão cirúrgica é sempre feita entre 5 e 6 anos de idade. Por que nessa idade? É a idade que normalmente conseguimos um adequado nasofaringoscopia desses pacientes, com uma boa cooperação, e é normalmente a idade em que os pacientes já têm uma questão articulatória já bem definida na sua fala e na sua voz. A nossa indicação de cirurgia seria, então, uma palatoplastia do tipo Furlow ou um duplo Z, quando há borbulhas e a queixa do paciente ou hipernasalidade moderada, e em casos em que a falha é entre 25% e 50%. Quando essa falha é de 50% a 75% ou mais de 75%, a nossa escolha normalmente é um retalho faríngeo. Tá? Existe também a possibilidade de uma cirurgia realizada pela técnica de Furlow não ter o sucesso adequado e aí nós termos que partir para um retalho faríngeo. E casos onde o gap é muito grande, muitas vezes a indicação de um tratamento, de um assistencial de um bulbo, né, uma prótese de palato, que é colocada, então, para ajudar esse paciente na sua mobilidade de paredes laterais e posterior, e principalmente nas faringes que são consideradas hipodinâmicas, ou seja, aquelas faringes que não se movimentam de forma nenhuma, casos que teríamos que fazer um retalho faríngeo muito largo, levando a muitas complicações como apneia e a roncos importantes. Então, a técnica do duplo Z, aqui eu vou mostrar então essa marcação. Esse caso aqui é um caso de submucosa, que também é a nossa opção para fazer a palatoplastia por essa técnica, mas a sequência e a marcação ela é praticamente a mesma. Então, a nível do âmulus, do osso pterigoide aqui nessa região, fazemos uma marcação e esse ângulo normalmente vai entre 40 e 60 graus. E a segunda perna do nosso Z, ela vem nesse sentido aqui e o ângulo é um pouquinho maior. Uma coisa importante que nós vamos falar depois é que essa incisão que é realizada na perna à direita, ela vai depender muito da rotação deste retalho e aí é quase uma técnica que a gente chama cut as you go. Né?
Continuamos na cirurgia fazendo, então, a incisão e a liberação desse retalho, que é um retalho miomucoso, ou seja, um retalho que traz o músculo inserido, né? E procuramos liberar bem essa musculatura que está presa aqui a nível de mucosa oral, porque normalmente ali você ainda tem algumas fibras do músculo, então veja como eu já trouxe esse retalho para cá, tentando mais ou menos visualizar aonde será a minha futura incisão no retalho contralateral, né? Então, visualizando o mínimo de músculo, a gente precisa liberar bem para que essa mucosa que vai ser depois incisada de uma forma em oposição, ela tenha simplesmente mucosa e ela não tenha nada de musculatura. Isso é muito importante, né? Muito importante que esse músculo esteja completamente liberado para que ele rode para a região oposta. Então, aqui o que eu estava falando do cut as you go, ou seja, a gente vai fazer isso tanto nesse retalho aqui, nessa incisão aqui, como na incisão posterior, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, onde a gente faz a liberação do retalho à medida que a gente sabe que esse retalho vai encaixar aqui. Então, é uma liberação e é uma marcação inicial que é feita, mas ela não é uma marcação rígida. Ela pode ser mudada à medida que você perceber que você tem uma necessidade de mudar esse ângulo ou até mesmo essa incisão. Esse retalho com a base um pouquinho maior nos dá um pouco mais de segurança com relação à vascularização desse retalho, principalmente nas palatoplastias secundárias. Nas palatoplastias primárias, onde esses tecidos são virgens de incisões, a gente tem um pouco mais de facilidade de liberar esse retalho, sem nos preocuparmos com incisões anteriores que ocorreram, né, nesse palato. Então, a gente sempre traz esse retalho para cá, e aí esse retalho, que é um retalho mucoso, ele traz um pouquinho de músculo para que ele não fique muito fino e para que a gente não corra o risco de ter necroses, né? Aqui, então, a incisão que é feita a nível do retalho nasal, que é o retalho miomucoso. Então, todo o retalho na técnica do Furlow que vai rodar para a parte mais posterior, então, o oral desse lado e o nasal desse lado é sempre um retalho que tem músculo. Então, é o retalho miomucoso. Então, aqui liberando o retalho, e quanto mais você fizer a incisão nesse sentido aqui, maior é a posteriorização desse palato. Ou seja, a mucosa do palato vai ficar mais perto da parede posterior da faringe, ou seja, com uma facilidade de alcançar isso de uma forma mais fácil, ou seja, pequenos movimentos desse palato mole, dessa musculatura, vai fazer com que já encoste na parede posterior da faringe ou da rinofaringe, facilitando, então, o fechamento velofaringe. Então, veja que a gente vai incisando e vai liberando, e à medida que a gente vai liberando, a gente vê que este palato fica cada vez mais posteriorizado, né? E a segunda incisão que a gente faz na questão do cut as you go é você trazer esse retalho para cá, ver aonde ele vai encaixar e aí você fazer a incisão necessária para que você não tenha, então, nenhuma dificuldade. Então, mostrando aqui o retalho que estava anteriorizado, ele vai para posterior e aqui é a incisão que eu faço, né, nesse lado aqui eu estou fazendo com a tesoura. Então, vejo que eu traciono esse retalho, vejo ainda que eu posso cortar um pouquinho mais, e aí vou trazer o retalho de cá para ver se ele encaixa. E aí posso dimensionar, e aí, na forma do cut as you go, trazer esse retalho o mais posterior possível, né? Então, esse retalho nasal, ele realmente traz uma posteriorização bem importante do palato, né? Aqui só mostrando, então, as suturas, que a gente começa sempre fazendo pelos ângulos, né? Então, inicialmente, a sutura desse ângulo, e depois que encaixado, então,
só a sutura normal, que é feita em um lado e no outro. Então, procuramos fazer esses pontos aqui, normalmente com Vicryl 4 zeros, e com os nós invertidos, mas para fechamento íntegro dessa mucosa. Né? Finalmente, então, trazemos o retalho oral, que é o mucoso para a parte anterior, né? E finalizamos, então, com o fechamento da mucosa bucal, né? E, às vezes, uma pequena incisão liberadora. Por quê? Porque muitos desses palatos secundários, eles têm bastante fibrose nessa região. Então, às vezes, no avançar este retalho, que é um retalho mucoso, pode haver pequenas necroses dessa região. Então, uma liberação pequena, como mostra aqui esse desenho, faz com que haja menos tensão a nível dessa sutura, e aí você tem um retalho melhor de ser trabalhado. A segunda forma de tratar a nossa insuficiência velofaríngea são com os retalhos faríngeos. Nossos retalhos faríngeos são sempre de pedículo superior, e são retalhos que são dimensionados subjetivamente através da nasofaringoscopia. Né? Então, a marcação do retalho é sempre você marcar o meio do palato. Então, você vê que é um palato que já foi operado, já tem algumas cicatrizes, né? Então, marca a incisão mediana até mais ou menos onde seria a espinha nasal posterior, né? Que não é onde tem, porque não há essa espinha, mas mais ou menos aonde seria todo o palato mole, né? Depois abrimos esse palato com uma incisão mediana, né? E aí expomos a região posterior da faringe. E aí temos um acesso bem fácil para confeccionar esse retalho faríngeo. O mais importante do retalho faríngeo é a dimensão do seu comprimento, para que ele não fique muito baixo na hora do fechamento, né? E um retalho largo o suficiente para que haja pequenas aberturas laterais e não haja um grande escape de ar nasal, que é justamente o que a gente está procurando corrigir. Né? Aqui só para mostrar, então, como que a gente confecciona esse retalho. Né? Então, liberado lá, e ele vem, e você vê que ele vem de uma forma tranquila, sem ficar tenso, né, nessa região. Aqui o retalho liberado, e ali uma forma de mostrar, então, como esse retalho vai ser fixado lá. Então, a largura do retalho e depois ao ósteo que você vai ter que deixar dos dois lados. Né? Sempre fazemos, então, o fechamento vou mostrar aqui depois, o fechamento da área doadora. E aqui um pequeno retalho, que é um retalho de mucosa, que a gente faz para cobrir o retalho faríngeo, e de modo que ele fique um retalho sem área cruenta na sua região oral, né? Então aqui um pequeno retalho que depois vai ser liberado e jogado posteriormente, né? Então, mostrando aqui o fechamento da área doadora do retalho. Então, esse é um fechamento que, quando o retalho é médio, como a gente normalmente faz, ele é um fechamento normalmente fácil, né? Inclusive podendo ser ancorado ali na musculatura, para que você tenha um retalho, uma área doadora fechada, e até, se posteriormente necessitar um segundo retalho, você ter essa possibilidade. Tá? Então, aqui só mostrando, então, os detalhes dessa cirurgia, e depois o fechamento da parede lateral do palato com o retalho faríngeo. E aí a nossa medida é sempre uma sonda nasográfica, normalmente de número 14, que é passada pelos ósteos, e aí você mais ou menos regula essa abertura. É alguma forma de tentar dimensionar esse retalho. Né? E aí trazemos os retalhos que foram confeccionados para
para a parede cruenta do retalho faríngeo, né? E fechamos ele lá embaixo, de forma que quando você finaliza a cirurgia, você não tem área cruenta nem na parte oral e nem na parte nasal, uma vez que esse retalho ele está com a mucosa na sua parte posterior. Eu não sei se vai dar para escutar bem, mas esse é um caso que a gente queria discutir. Então, é assim, uma criança que fala muito mal tem uma hipernasalidade, né? Não tem hipernasalidade, desculpe, mas tem muita queixa na escola, ninguém consegue entender o que essa criança fala, nem os pais entendem, e o palato está íntegro, né? Então, é uma criança que tinha um grande problema que era golpe de glote, né? Então, falando muito e a gente sem entender muita coisa. Então, sem hipernasalidade, mas por uma grande alteração articulatória. Então, é a avaliação que me diz que essa criança não precisa de cirurgia, ela precisa de terapia. Então, é uma criança que fez bastante terapia, né? Depois fez os testes e você não tem mais escape de ar ali pelo espelho. Doutor, a gente não está ouvindo o vídeo. Eu acho que o som ficou muito baixo. O som ficou muito baixo. Eu não sei se Mas embaixo aqui ele você está com consegue... bastante alteração articulatória, né? E aqui ele consegue compensar. É só para dar um exemplo que esse caso não é um caso cirúrgico, é um caso de terapia. E é isso que a gente precisa fazer o diferencial quando você faz a avaliação da insuficiência velofaríngea por uma alteração articulatória e não por alteração de musculatura, né? Mas esse aqui é um outro caso. Em que a gente tem, então, essa era uma moça de 15 anos que foi avaliada por nós lá no centrinho de Joinville. Ela tinha uma fissura de palato que foi operada aos 11 meses e ela foi reoperada aos 2 anos de idade. Na avaliação que nós fizemos, ela tinha uma hipernasalidade moderada, uma fístula a nível do palato duro, os testes dela eram positivos e a sua inteligibilidade era pobre. Não tinha alteração articulatória e o seu fechamento era de 50% de gap. E ela tinha uma queixa importante da fala, né? E na avaliação que a gente fez na musculatura, a gente viu que essa musculatura estava bem anteriorizada. Então, é um dos pontos que a gente acha de maior importância, é a avaliação intraoral, em que você vê, então, essa musculatura, quando ela fala um A sustentado, esse músculo está bem anteriorizado com essa fístula presente. E na nasofaringoscopia, apresenta, então, esse gap, que a gente considerou um gap de 50%, né? E por ter essa musculatura bem anteriorizada, nós optamos, no caso dela, por fazer uma palatoplastia pela técnica do Furlow. Então, a visão intraoral já mudou, já tem um aspecto um pouco melhor, e a nasofaringoscopia dela agora mostra um fechamento completo, tá? E aí uma melhora importante da qualidade da voz e da qualidade da fala, sem necessidade de terapia. Ela foi uma paciente que fez simplesmente palatoplastia. Esse é um outro caso que eu também já apresentei. É um caso de um menino que tinha uma fissura completa de palato. Ele tinha alguma coisa de Pierre-Robin. A cirurgia dele foi realizada aos 12 meses. E ele tinha, na época que nós avaliamos ele, uma severidade importante, uma hipernasalidade muito grave. Ele tinha quase que uma necrose da metade do palato, né? Os testes eram todos positivos, uma inteligibilidade muito ruim. Não tinha alteração articulatória, mas tinha um gap de mais de 75%. E essa criança tinha muita queixa da fala. A partir dos 6 anos de idade, ele foi indicado para fazer uma prótese. Ele usou uma prótese de palato durante mais ou menos 6 anos, né? E depois ele foi encaminhado para nós e nós fizemos um retalho faríngeo para ele. Então, aqui você tem uma naso do pré-operatório, né? Então,
um palato muito curto, praticamente sem tecido à esquerda, onde você visualiza a base da língua, então é um palato extremamente curto, né? Apesar de todo o trabalho da prótese, ele melhorou um pouco essa mobilidade da parede lateral, o que nos possibilitou a cirurgia de um retalho faríngeo. Tá? E aqui o resultado, então, desse retalho, né? Eu revisei esse menino já ainda esse ano. Esse retalho está muito bom, não tem mais queixa nenhuma, a hipernasalidade dele saiu praticamente a zero. E ele não tem queixa nem de roncos e nem de apneias. É um menino hoje que está com 14 anos de idade. Então, a gente tem bastante cirurgias realizadas. Infelizmente, esse ano nós estamos vamos fazer uma média muito mais baixa do que isso, né? Mas, assim, o que nós fizemos foi, de 92 a 97, fazer uma palatoplastia, onde a gente fazia uma veloplastia que a gente não achava que ficava muito adequada. Em 99, aprendemos a fazer furlo e fazemos furlo até 2003, com as variações do Randall, que são as incisões liberadoras bilaterais. E desde 2003 procuramos fazer uma veloplastia intravelar um pouco mais ampliada, ou seja, aquela radical descrevida por Brian Summerlin. O nosso tratamento da insuficiência velofaríngeo cirúrgica é por volta dos 7 anos de idade, né? Mais de 90% dos pacientes têm gap 1 ou 2, né? E quando associados à hipernasalidade ou eventualmente à queixa de fala e de voz, a gente procede à técnica de furlo, que é a nossa escolha, e as melhoras desses pacientes, tanto da hipernasalidade como do escape de ar nasal, assim como a inteligibilidade, é de mais de 95%. Não temos complicações graves com relação a fístulas ou apneia nessa técnica. Tá? Os pacientes que têm um gap tipo 2 ou 4, né, ou que foram submetidos inicialmente à técnica de furlo sem sucesso, são feitos um retalho faríngeo, onde os níveis melhoram muito, né, e alguns chegam a ser até bem aceitáveis, aí com um pouquinho mais de complicações com relação a roncos e apneia de quase de 3%. Com relação ao tratamento da insuficiência velofaríngea, eu acho que o mais importante é essa abordagem multidisciplinar, né? Um correto diagnóstico para que você possa fazer a cirurgia correta, e eu acho que 5% é aceitável, uma vez que nós temos uma variação muito grande de anatomia e de alterações a nível de fissuras de palato. Obrigado, graças. Espero que todos tenham podido entender adequadamente. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Marco. Se alguien tiver alguna dúvida, si alguien tiene alguna pregunta, recuerden que pueden hacerla por el chat y al finalizar las 3 presentaciones vamos a poder realizarlas con tranquilidad. Agradecemos nuevamente la presentación del doctor Marco, la finalización de esa presentación con el concepto del trabajo multidisciplinario es algo muy importante, así que muchas gracias, doctor, por su presentación y continuamos con Mirta. Bueno, seguimos con la siguiente presentación. Viene la doctora Claudia Vidal. Ella es jefe de cirugía plástica del Hospital Calvo Maquena. Es cirujana plástica de Fundación Gans y Clínica Santa María. Tiene 20 años de experiencia en atención multidisciplinaria de pacientes con fisura y es docente de posgrado de varias universidades en Chile. Claudia va a exponer la doctora Claudia Vidal va a exponer acerca del tratamiento quirúrgico de insuficiencia velofaríngea con injertos grasos. Gracias, Mirta. Vamos a compartir pantalla entonces para que puedan ver la presentación. Bueno, buenas tardes a todos en primer lugar. Y aquí vamos. Bueno, Mirta, tú estás autorizada a decirme como tú quieras. Gracias. Así que, vamos. Mira, lo que voy a presentar hoy día es un tema que yo creo que es complementario. Es algo que es una alternativa dentro de los tratamientos quirúrgicos de insuficiencia velofaríngea.
no reemplaza otro tipo de alternativas quirúrgicas, pero sí yo creo que en algunas circunstancias es una excelente alternativa. Espérate que no. Ahí. Bueno, hablar un poquito primero de la historia. El uso de injertos grasos o lipoinyecciones en la pared posterior de la faringe es muy antiguo. De hecho, la primera descripción ocurre en 1926. Obviamente se hizo mucho con tanto materiales autólogos como grasa, cartílago y también algunos elementos exógenos, como que se usó MED y otras cosas, silicona en la parte posterior de la faringe como para hacer aumentos, en general con bastante mal resultado. Pero esto cambia cuando cambia el paradigma de la lipoinyección, y eso ocurre con la técnica de Coleman. De ahí en adelante la lipoinyección empieza a ser una alternativa quirúrgica de excelente resultado para muchas cosas, y desde ese momento en adelante podemos pensar que cambia también el paradigma de lo que es el aumento de pared posterior con grasa. ¿Cuáles son los principios de Coleman y qué son los que permiten que la sobrevida del injerto graso sea significativamente mejor que lo que había previamente? Primero, que es una lipoaspiración a baja presión, o sea, se hace con jeringa la aspiración, no se hace conectado a un motor. Segundo, que requiere, antes de la lipoinyección, que se extraiga el componente no adiposo. Eso se puede hacer por centrifugación a bajas revoluciones o también por simplemente decantación. Y una cosa importante es que se inyecta en múltiples túneles y también en multicapa, evitando volúmenes muy altos. Tienen que ser volúmenes pequeños con cada inyección y, digamos, tratando de que el adiposito quede en el mejor contacto con el tejido que lo va a recibir. Todo esto mejora la sobrevida del injerto. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se toma el injerto graso. Ahí tenemos uno de nuestros colegas ahí, un residente que estuvo pasando con nosotros, tomando un injerto graso. Ustedes ven con una cánula no muy grande y conectado a una jeringa para que sea una aspiración a baja presión. Y ahí tienen el producto decantado. Hay que eliminar todo el contenido que sea de sangre. Acuérdense que la sangre genera atracción de macrófagos y eso hace que se pueda perder parte de lo que nosotros estamos inyectando. Hablemos ahora de lo que es la lipoinyección en insuficiencia velofaringea. Primero, una cosa que es súper relevante es que la insuficiencia velofaringea impacta negativamente en la calidad de vida. Y es probablemente lo que más afecta la calidad de vida de nuestros pacientes. Por lo tanto, aunque sean a veces insuficiencias velofaringer que nosotros podríamos catalogar de no severas o relativamente leves, el impacto para el paciente es significativo. En segundo lugar, sabemos que las faringoplastías y veloplastías son cirugías que tienen cierta morbimortalidad reportada, sobre todo en el caso de la faringoplastía, en que existen los síndromes de apnea del sueño, que lamentablemente no son poco frecuentes. Y tendríamos que pensar en la lipoinyección en insuficiencia velofaringea como una alternativa en pacientes con IVF leve a moderada. Básicamente estamos hablando de en pacientes que tienen insuficiencia velofaringea no demasiado importante, evitar un sobretratamiento con alternativas como colgajos u otro tipo de faringoplastia. Vamos a hablar un poquito de la revisión de la literatura, de qué es lo que está escrito hasta el momento, y después vamos a ir a la experiencia que existe en el hospital con esto, y cuál es la opinión que tenemos al respecto en relación a cuáles son los pacientes ideales, cómo se debe hacer, etc. ¿Ya? Entonces, veamos aquí primero este trabajo que está en el Journal of Craniofacial, que está en el 2017, publicado en el 2017, y que es una revisión de trabajos, en que juntaron 251 pacientes en 15 trabajos. Primero hay que entender que existe en el mundo una dispersión bastante grande en cómo se hace esto. No existe un consenso, ¿ya? Es probablemente una técnica que empezó a fines de los 90 y que no lleva tanto tiempo. Por lo tanto, todavía existen algunas cosas que no están consensuadas en cómo debe hacerse. Y primero encontramos que tenían indicaciones de tamaño de hiato muy variables, desde menos de 4 milímetros, algunos hablaban, y otros que hablaban a pacientes que tenían 50% de hiato, que a nosotros nos parece que es un exceso. El promedio son 1 o 2 procedimientos, la verdad es que la mayoría utiliza un solo procedimiento. También cuando nos vemos los volúmenes son súper variables, de 2.4 a 22 ml.
El lugar donde se coloca la lipoinyección también es bien variable. Hay gente que lo hace en sitio único y otros en múltiples. ¿Cuáles son los múltiples? Pared posterior, velo y algunos también en los pilares. ¿Cuáles son las etiologías en las que se produce la insuficiencia velofaringea y que se aplica esta técnica? Se ve en fisura de paladar en primer lugar, segundo lugar en adenoidectomía, no relacionado con fisura obviamente, y también en algunos otros casos que son más esporádicos. Cuando se está hablando de resultados también vemos una dispersión bastante grande. Algunos hablan de mejoría en el 45% y al 100%, pero eso también tiene que ver con el método de evaluación del IDF, que no está estandarizado en estos trabajos, y también si se considera mejoría que exista un mejoramiento de la insuficiencia velofaringea en algún grado variable, o si se exige voz normal. Obviamente cuando los trabajos en que exige voz normal, la mejoría es significativamente menos, pero es porque el estándar es más alto. En general, todos coinciden en que son bastante estables los resultados en seguimientos a un año. O sea, a partir de los 3, 4 meses en adelante, los resultados son estables. No existe un cambio en que haya un éxito inicial a los 2, 3 meses y después al año ya no haya. ¿Ya? Son resultados bastante estables en el tiempo. Y también se describe que pueden ser un procedimiento único la lipoinyección o también combinado con otros procedimientos. O sea, hacer, por ejemplo, una veloplastía y además lipoinyectar la pared posterior. Otro trabajo interesante del año 2020, de Brasil, doctora, que son 176 pacientes, hablan básicamente cuáles son los factores de riesgo en relación a qué pacientes podrían no ir tan bien con la lipoinyección, y básicamente se refiere a que son obviamente los con gap más grandes y los que tengan múltiples cirugías de paladar. Aquí hay un trabajo bien interesante que está publicado en el 2019 en el Journal de Cirugía Plástica, en que Impieri, que es de Noruega, hace un trabajo prospectivo en 47 pacientes. Un cuarto de los pacientes les hace 2 procedimientos, pero aquí lo interesante es que él les hace resonancia magnética a los que les permiten hacer por edad, etcétera, porque también tenían pacientes bastante chicos que no pueden ser sometidos a una resonancia porque no la toleran, y en el postoperatorio se dan cuenta que no habiendo cambios en el reposo, en el volumen, sí encuentran cambios en la resonancia durante la fonación. O sea que el aumento de volumen no es solamente el factor que mejora la insuficiencia, sino que habría también algún factor desde el punto de vista de trofismo que podría inducir mejoría de la movilidad del esfínter velofaríngeo. Hablemos ahora un poquito de lo que significan las complicaciones del procedimiento. Cuando vimos ese trabajo del 2017 al que yo me había referido, en 251 pacientes había un solo reporte de apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, al año siguiente, un australiano presenta 28 pacientes y presenta un 11% de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ahora, es el único trabajo que tiene tan alta incidencia. Sí, él reconoce en ese mismo trabajo que todos sus pacientes que presentaron apnea del sueño fueron pacientes que tenían síndromes hipotónicos. Por lo tanto, probablemente el tema está en la selección del paciente y no en la técnica propiamente tal. Lo que sí está claro es que si llega a ocurrir el problema de la apnea del sueño, bastaría con resecar el excedente de tejido graso y con eso se resuelve el problema de la apnea del sueño. O sea, bastante más simple probablemente que deshacer un colgajo faríngeo o alguna otra técnica similar. Probablemente la complicación más temida es la inyección intravenosa. La verdad es que existe un solo caso reportado en el mundo, que no está publicado, pero que fue presentado en un meeting en Inglaterra en 2011, y fue una inyección intracarotídea. Ahora, desde el punto de vista de qué es lo que hablan algunos otros, porque como digo, ese es solamente el único reporte de la inyección intracarotídea, o sea, no existen más reportes
de inyección intravenosa en tratamiento de insuficiencia velofaringea con injertos de grasa. El mismo trabajo de Impieri muestra que ellos hacen Doppler en la pared posterior y que encuentran que existe un 17% de pacientes que pueden tener pequeños vasos en la zona a inyectar. En esos casos, ellos suspenden la inyección en la zona de la pared posterior e inyectan solo en el velo. ¿Qué cosas podrían evitar y que serían a considerar para evitar el riesgo de inyección intravenosa? Es el uso de cánula Roma, una inyección de bajos volúmenes, con presión controlada y, por supuesto, sobre la fascia prevertebral, o sea, submucoso, no ir más profundo que eso. Ahora, ¿se puede hacer esto en pacientes sindromáticos, por ejemplo, en pacientes que tienen un síndrome velocardiofascial? En 2017, en una revista de otorrino, BOA, que son de Francia, hacen lipoinyección para insuficiencia velofaringea en pacientes que tienen anormalidades de la carótida interna. La verdad, todos, síndrome velocardiofascial, uno de ellos no lo era, pero estaba en sospecha, no lo habían confirmado. Pero lo interesante es que ellos nos muestran, ellos tienen tienen bastante ayuda desde el punto de vista de la radiología, de la neuroradiología, y ellos tienen una tasa del 5% de la población general que puede tener carótidas aberrantes. O sea, no solamente carótidas aberrantes en pacientes con síndrome velocardiofascial, sino también pacientes sanos, sin síndrome velocardiofascial, que pueden tener carótidas alteradas. Y de hecho ellos prefieren hacerle a toda faringoplastía un angiotac o angioresonancia preoperatoria. Ellos usan inyección en la pared medial, en la pared posterior, en la zona medial de la pared posterior y también en la zona paramediana, y no usan la pared lateral. Ahora, es curioso que prefieran hacer una lipoinyección y no un colgajo, entendiendo que ambos procedimientos tienen riesgo desde el punto de vista vascular si tienes una carótida aberrante. Eso podría ser discutible, pero lo interesante es la frecuencia que encuentran en población general de carótidas aberrantes. Hablemos de lo que es la experiencia local en el hospital. Primero me van a disculpar porque aquí lo que yo tengo es del 2018 al 2020, y no es que nosotros hayamos empezado el 2018 a hacer procedimientos de lipoinyección. Llevamos probablemente más de 10 años haciéndolo, pero el problema es que no tuve acceso a los datos previos porque están en fichas en papel. Y con el COVID no me dejaron sacar ninguna ficha del papel, así que solamente tuve acceso a los pacientes del 2018 en adelante, que ya están en el sistema de ficha electrónica. 13 pacientes los sometimos a lipoinyección para tratamiento de insuficiencia velofaringea. Lo interesante es que la lipoinyección representa casi el 30% de las cirugías de insuficiencia velofaringea que hacemos en el hospital. ¿En qué pacientes los hacemos? Los pacientes que tienen IDF que es leve o límite con la insuficiencia, que tienen básicamente en la nasofaringoscopía un burbujeo solamente. De los 13 pacientes tenemos 14 procedimientos, hubo uno en que lo tuvimos que repetir, digamos a los meses después. Lo hacemos, esto es un detalle que puede ser interesante. La verdad es que inyectar la pared posterior, sobre todo, no es tan simple con las cánulas habituales, con las microcánulas que se usan para otro tipo de lipoinyecciones faciales. ¿Por qué? Porque no tienen la curvatura necesaria para poder ir hacia arriba. Entonces, la inyección con un trocar espinal curvo, que tiene una pequeña curvatura en la punta, nosotros usamos los números 18 en general, permiten acceder más fácil a la zona alta de la pared posterior. ¿Cuáles eran las etiologías? La mayoría, por supuesto, eran pacientes que tenían fisura palatina. También teníamos un paciente de un síndrome velocardiofascial sin fisura, y 3 pacientes que eran post-adenoidectomía, que llevaban más de un año después de la adenoidectomía y que habían mantenido la insuficiencia velofaringea y que no eran portadores de fisura de ningún tipo, tampoco submucosa. 2 de estos procedimientos lo hicimos coadyuvantes a flap que se habían realizado previamente y que tenían insuficiencia velofaringea residual, incluyendo ese paciente que tenía el síndrome velocardiofascial y que se le había hecho un flap previamente. ¿Dónde inyectamos nosotros? Donde sea necesario. Lo hacemos en el velo, en la pared posterior y en los pilares, dependiendo del tipo de paciente.
No hemos tenido complicaciones, todos mejoran su insuficiencia velofaringea. 4 de ellos, aunque habían mejorado, no se consideran con voz normal, por lo tanto consideramos que debían una corrección parcial. Y en ellos estamos pensando seriamente en realizar probablemente un segundo procedimiento. No lo anoté aquí, pero esto lo hemos hecho en pacientes más o menos entre los 4 y los 16 años, ¿ya? Desde el punto de vista de la edad. Nosotros somos un hospital pediátrico, así que obviamente pacientes adultos no tenemos, pero en ese rango de edad, desde niños pequeños hasta adolescentes. ¿Qué volúmenes? No está anotado, pero en realidad son todos alrededor de 10, 12 cc como máximo. Tampoco usamos volúmenes tan altos y tampoco volúmenes tan pequeños que creamos que van a impactar muy poco, digamos, en términos de volumen. Aquí les quiero mostrar qué significa para nosotros una insuficiencia velofaringea leve, desde el punto de vista de la voz. Bueno, si ustedes se fijaron, no es un paciente que tenga mucha insuficiencia velofaringea, pero sí tiene turbulencia, que es ese ruido que escuchábamos, y además claramente tiene cierto grado de escape nasal, menor, pero tiene escape nasal. Eso, para un paciente que previamente ha tenido voz normal, y eso nos ocurre a nosotros en 2 circunstancias. Primero, pacientes que, por ejemplo, han tenido una adenoidectomía, que tenían voz previamente normal, los opera el otorrino, pasa un año y siguen con insuficiencia velofaringea. Esos pacientes conocen lo que es la voz normal, lo conocen sus padres, y esto de tener un poco de insuficiencia velofaringea es un trastorno para su vida bastante importante. Por lo tanto, ellos desean volver a voz normal, aunque tengan una insuficiencia velofaringea que parezca a lo mejor insignificante en relación a otras. ¿Y cuáles son los otros pacientes? Son esos pacientes que hemos operado de fisura, que a los 4 o 5 años tienen absolutamente voz normal, que han estado con IVF 0, no tienen IVF, pero que con la involución de los adenoides a los 6 o 7 años empiezan a tener insuficiencia velofaringea y ese se estabiliza en insuficiencia velofaringea habitualmente leves. Esos pacientes también provienen desde la voz normal y no están conformes. O sea, son pacientes que a lo mejor en otras circunstancias un paciente uno podría decidir no tratarlo, pero son pacientes que conocen y exigen la voz normal. Entonces, obviamente, cuando nosotros nos referimos a en qué pacientes nosotros lo vamos a hacer, no solamente están definidos en la voz, sino también en lo que hemos visto en las nasofaringoscopías. Esto que parece muy poco, que es un cierre casi completo, si ustedes se fijan, tiene un burbujeo. Eso va a generar en la voz presencia de turbulencia. Y eso se va a escuchar. A estos pacientes, obviamente, no le vamos a hacer un flap, no le vamos a hacer ningún tipo de otra alternativa que no sea hacer una lipoinyección de la pared posterior. Después tenemos aquí también pequeños gaps que probablemente también vamos a decidir lipoinyectar. Y aquí tenemos gaps mayores que obviamente son sujetos de otro tipo de procedimiento y que con la lipoinyección son absolutamente inadecuados como técnica. Entonces, cuando vamos a pensar en la lipoinyección, primero, ¿cuál es el gap ideal para hacerlo? Probablemente no tenemos la respuesta, pero son gaps pequeños, no son gaps grandes. Por eso yo me refería que el burbujeo es la circunstancia ideal para considerar hacer una lipoinyección de la pared posterior. Lo otro, desde el punto de vista de las lipoinyecciones, nosotros sabemos que cuando lipoinyectamos en otras zonas, muchas veces lo pensamos como un procedimiento en etapas. Porque sabemos que una lipoinyección probablemente no va a tener el resultado completo. Cuando nosotros lipoinyectamos una cicatriz o queremos hacer mejoría de volumen en una microsomía hemifacial, etc. Ahí pensamos que es un procedimiento en etapas. Probablemente aquí también puede hacer que tengamos que pensar que es un procedimiento en etapas. Y que muchos pacientes no baste con hacer un solo procedimiento y que tengamos que plantearlo así al paciente y a su familia. Otra pregunta, ¿es el segundo procedimiento más efectivo que el inicial? Probablemente, eso está demostrado en otro tipo de lipoinyecciones. ¿Por qué? Porque la lipoinyección no solamente
mejora volumen, también genera mejoría trófica de la zona. Acuérdense que cuando uno lo lipoinyecta, no es solamente volumen, uno también lipoinyecta células madre y hay una mejoría de la zona. De hecho, es una de las cosas que ocurre con las cicatrices. Probablemente si nosotros tenemos un paladar, por ejemplo, muy cicatrizal, el hecho de inyectar en el velo un poco de grasa probablemente nos mejore el aspecto, no solamente el aspecto, sino la condición, la movilidad de esa cicatriz. Así que hay que considerar que no es solamente el efecto de volumen. Ahora, una de las cosas que queda en la revisión de la literatura es probablemente el tema de las imágenes para la reducción de riesgo, sobre todo pensando en reducir el riesgo de la lipoinyección en forma intravenosa. Ahora, las imágenes se hacen de regla cuando son pacientes con síndrome velo-cardiofacial, pero habría que considerarlo, digamos, en vista de la revisión de la literatura, que a lo mejor es interesante pensar en hacerlo en forma más extensa en la mayoría de nuestros pacientes. Y lo que habíamos considerado también, que no es solamente el efecto de volumen, sino también que existe mejoría de las condiciones locales, del velo, de la pared posterior, zonas que uno pueda considerar cicatrizales. Esto va más allá de solamente un aumento de volumen, ¿ya? Así que ese es el mensaje y muchas gracias. Ahí hay fotos de los dos equipos de fisura en los que estoy. Ahí hay una foto en Fundación Gans y la otra es de mi equipo del Hospital Calvo Maquina. Gracias. Muchas gracias, doctora Claudia Vidal. Recordamos que las preguntas son a través del chat. Seguimos entonces con la próxima presentación. Vamos ahora con el doctor Carlos Giuliano. Él es director médico de Fundación Gans. Pertenece al staff de cirugía plástica de Clínica Alemana de Santiago. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Universidad del Desarrollo. Es chairman de Smile Train South American Medical Advisory Council, SAMAC, y es miembro del directorio de la Asociación Latinoamericana Craneofacial, la TICFA. El tema de su exposición es Resultados quirúrgicos de insuficiencia velofaringia en deleción 22. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Perfecto. Yo voy a referirme específicamente a este universo de pacientes tan especiales y tan complejos de manejar, que son los pacientes portadores de lesión 22. ¿Cuántos años tienes, Javiera? 5 años. ¿En qué colegio vas? En el Quequine. ¿Y cómo se llama tu mamá? Cayoya. Dime, Pepe, Pepe. Pipo, Pipo. pa. Bueno, son un desafío este tipo de pacientes, son probablemente los más difíciles en cuanto a la insuficiencia velofaringia. Las características que estos pacientes tienen son alteraciones de tipo faciales, que son bastante especiales a nivel nasal, ocular, auricular. Más del 70% tiene posibles alteraciones cardiovasculares. Un porcentaje similar tiene anomalías palatinas. Insuficiencia velofaringia está descrita en el 70% de los pacientes, al menos en la literatura, y la gran mayoría de ellos tiene alteraciones de aprendizaje y además alteraciones conductuales que hacen bastante difícil el manejo de la relación médico-paciente. ¿Por qué este síndrome tiene condiciones favorables para la insuficiencia velofaringia, que es el tema de nuestra reunión? Lo que se sabe es que normalmente tienen, a diferencia de los fisurados no sindrómicos, pequeños adenoides o ausencia de adenoides que no colaboran en el cierre del esfínter. Tienen una condición que se llama platibacia, o básicamente una base del cráneo aumentada con una faringe muy ancha. Normalmente ellos tienen desde la espina nasal anterior a la pared posterior de la faringe una distancia mayor que los pacientes no sindrómicos. Tienen además una condición muscular del esfínter velofaringio anormal, una aquinesia. Hay algunas descripciones de que el esfínter tiene el constrictor superior de la faringe, la musculatura del músculo faríngeo es más delgada al mismo tiempo que eso mismo ocurre con el músculo elevador del paladar.
y además entonces, por supuesto que influye en este riesgo de insuficiencia de la faringe la existencia de anomalías palatinas. El protocolo en la Fundación Ganz en este tipo de pacientes incluye el diagnóstico correcto desde el punto de vista genético, el FISH o el MLPA, una evaluación correcta del equipo de la unidad de fonoaudiología, donde se hace una categorización del nivel de IVF, un examen clínico del equipo quirúrgico, de la misma forma que indicaba Marco, con un examen del paladar, de la faringe, un examen y los antecedentes, y la evaluación instrumental, que fundamentalmente la experiencia que yo les voy a mostrar ha sido con el uso de la nasofaringoscopía y el nasometer. Esta historia que les voy a mostrar en cuanto a resultados tiene dos etapas. Vamos a empezar con la primera etapa. Bueno, el protocolo habitual, cuando el paciente tiene anomalías palatinas en un síndrome de lesión del cromosoma 22, es planificar la cirugía del paladar. Y si después de la cirugía del paladar existe la posibilidad teórica de una IVF residual, se planifica la faringoplastía. Si el paciente es un paciente que de partida no tiene anomalías palatinas, se planifica directamente la faringoplastía. ¿Qué tipo de cirugía del paladar? Habitualmente, de la misma forma que nos decía el doctor Gamborgi, la veloplastia intravelar y el furlough han sido las dos herramientas utilizadas para solucionar fundamentalmente la fisura submucosa, que es la más frecuente en este síndrome. ¿Y cómo se planifica la faringoplastía? Básicamente con los hallazgos de la videonasofaringoscopía, donde vemos el movimiento del velo, el movimiento de las paredes faringias y básicamente definimos el tamaño del gap y los porcentajes de acción, de movilidad de cada una de las paredes del esfínter. Es muy importante conocer el movimiento de las paredes para saber qué cirugía es la mejor. En los pacientes con lesión 22, la alternativa de la grasa o la alternativa del aumento de la pared posterior no es una alternativa, y básicamente siempre ha sido o elegimos un colgajo faringio o elegimos una faringoplastía esfinteriana. Cuando pensamos en una faringoplastía esfinteriana, que básicamente nosotros hacemos la modificación de la faringoplastía de Orticochea, en hiatos que tienen o gap de más del 10% de tipo horizontales y en forma en 8. Por otro lado, la indicación del colgajo faringio, que es la técnica que más utilizamos por los hallazgos que encontramos en la nasofaringoscopía, el colgajo faringio, que yo después se los voy a señalar un poco más en detalle, en defectos o hiatos que nos muestran en forma sagital, defectos de este tipo, en forma circular, o defectos grandes de más del 10% en forma coronal. Habitualmente en los pacientes con lesión del cromosoma 22 encontramos principalmente defectos circulares y de patrón coronal. Una situación muy importante en todo paciente que tiene indicación de cirugía y tiene una lesión del 22 por estos antecedentes de alteraciones cardiovasculares es ver la posibilidad de alteraciones de las carótidas, puentes anormales o carótidas muy medializadas que van a evidenciar latidos en la nasofaringoscopía que son bastante inquietantes a la hora de realizar la cirugía en esa zona. Los resultados. Yo les voy a contar un poco esta primera parte de la historia. Nosotros, en nuestra experiencia, un 63% de los pacientes con el síndrome tienen anomalías palatinas positivas. Fisura submucosa clínica en un 45,5%, fisura submucosa oculta, que solamente se diagnostica en el momento de la endoscopía, porque en el examen clínico no tiene ninguno de los estigmas característicos, en un 31,8%, y fisuras clásicas en un poco más de un 20%. Si nosotros juntamos la submucosa clínica y la submucosa oculta, en la práctica, la anomalía palatina más frecuente para nosotros es prácticamente en un 80% la fisura submucosa. ¿Qué ha pasado?
En una primera evaluación que hicimos en el año entre el 2004 y el 2017 en 18 pacientes, 6 tenían anomalías palatinas, y ustedes ven, hicimos 3 furlough, 3 velopatías intravelares. Ahí está el score de la evaluación fonoaudiológica antes de la palatoplastía y después de la palatoplastía, y no tuvimos mejoría prácticamente en los pacientes después de la palatoplastía. Cuando indicamos la cirugía en esta primera evaluación, el 80% le indicamos colgajo faríngeo y un 20% faringoplastía esfinteriana por los hallazgos de la pared, de los movimientos de las paredes faríngeas y del tamaño del gap. Después tuvimos que al 100% de los pacientes con faringoplastía esfínter reintervenirlos para mejorar el score con un colgajo faríngeo, porque quedaron todos con una IVF residual. ¿Qué pasó con este universo de pacientes que tenían palatoplastía y que no habían mejorado? Finalmente, después de una faringoplastía que fue en todos los pacientes colgajo faríngeo, ahí recién logramos mejorar el score de IVF en estos pacientes que tenían anomalías palatinas. En el fondo, les digo, el 100% terminaron haciéndose colgajo faríngeo en estos pacientes de lesión del cromosoma 22. Un análisis global del resultado de IVF en la faringoplastía, si nosotros consideramos una evaluación fonoaudiológica normal o límite, que significa menos de 3 en el score que habitualmente usamos y usa el equipo de fonoaudiología, un 77% de esta primera evaluación de los pacientes logramos tener un resultado adecuado como para dar de alta a los pacientes. Pasaron los años y volvimos a hacer una evaluación entre el año 2010 y el 2015, ya con 35 pacientes, básicamente con el mismo protocolo. Y, oh sorpresa, tuvimos un resultado, considerando un índice menor de 3, inferior. Un 72,7% de los pacientes tenían un score que nos permitía considerarlos de alta. Entonces, si hacemos un análisis de los resultados que hasta ahora habíamos vivido en la Fundación Gans, veíamos que las anomalías palatinas después de la palatoplastía no mejoraban el resultado, con excepción de los casos en que había una fisura de paladar completa habitual, que obviamente mejora después del cierre. La faringoplastía esfinteriana tuvo pobre resultado y tuvimos que reoperar y reconvertir todos estos casos a colgajo faríngeo. No tuvimos complicaciones en este grupo. Si analizamos la literatura, encontramos muchas series que concuerdan que las anomalías palatinas en la lesión del cromosoma 22 después de la palatoplastía no tiene buenos resultados. Y para la mayoría de los autores, la mejor herramienta quirúrgica en este tipo de pacientes es el colgajo faríngeo, que da los mejores resultados, considerando los movimientos de las paredes faríngeas, especialmente en las paredes laterales, la simetría, la altura del colgajo y obviamente la posición de las carótidas. Entonces nos planteamos el año 2015 hacer un cambio de protocolo y eliminamos el tiempo de la palatoplastía. Y ahora, con anomalías palatinas o sin anomalías palatinas, en el síndrome velocardiofacial, para nosotros la faringoplastía, el colgajo faríngeo, es la indicación. Y de hecho, esa es una experiencia que evaluamos posteriormente entre el año 2015 y el 2017, donde lo publicamos en el Journal de Craneofacial y planteamos que el colgajo faríngeo se puede considerar una cirugía primaria como alternativa para manejar estos pacientes. ¿Qué pasó en esta nueva evaluación, en esta serie que está publicada? Para que vean algunas características, el 87,5% de estos 8 casos tenía anomalías palatinas, la mayoría eran fisuras submucosas ocultas. Tenemos un solo paciente sin anomalía palatina. La mayoría de las series que están publicadas hablan de 8, 12, 15 pacientes en este sentido. La mayoría de los gaps que encontramos fueron gaps anchos. Aquí está el resultado de los 8 pacientes, donde el promedio del tamaño son todos gaps muy grandes, con un promedio de un 60% del tamaño normal
de la zona del esfínter. 2 pacientes tuvieron en esta serie última latidos faringios y quiero aquí hacer una comparación en este sentido con las series anteriores. En las series hasta el año 2015, un 36% de nuestros pacientes tuvieron latidos positivos y en esta nueva serie que está publicada un 25%. Siempre tuvimos en las evaluaciones anteriores y en la evaluación actual una correlación directa en cuanto a latidos encontrados en la nasofaringoscopía con hallazgos positivos en las imágenes con el angio-TAC o la angioresonancia de los vasos del cuello, las carótidas. Ahora, ¿qué significó esto? Nosotros nunca hemos suspendido o evitado una cirugía aunque tengan anomalías carotidias. Lo que hemos hecho y las opciones que yo les recomiendo, que lo que hemos hecho, hemos movilizado la posición del flap, alejándonos de la zona del latido o muchas veces modificando el ancho del flap justamente para no caer en riesgo y arriesgar la vida del paciente por la ocurrencia de estos latidos. Sin duda que es una situación bastante preocupante para el cirujano que tiene que realizar la cirugía. En cuanto a el ancho o el tamaño del flap, la mayoría, prácticamente el 80% de los pacientes requirieron un flap ancho, que es una de las condiciones importantes. El ancho del flap es una de las consideraciones que yo quisiera subrayar. Básicamente va a depender de cómo es la movilidad de las paredes laterales. Si tenemos paredes laterales, nosotros sabemos que las paredes laterales faríngeas tienen un rango de movimiento cada una del 50%. La suma de las dos nos cierran el 100% del esfínter. Entonces, si tenemos menos del 20% de movilidad de las paredes laterales, vamos a pensar en un colgajo ancho. Si tenemos entre 20 y 40% de movilidad de las paredes laterales, vamos a compensar en un colgajo mediano. Y si tenemos más del 40% de movilidad normal de las paredes laterales, vamos a empezar en un colgajo angosto. En la práctica, en los pacientes con deleción 22, la mayoría de los pacientes requieren colgajos anchos. En ese sentido, ¿cómo definir un colgajo ancho? Es muy importante observar cuál es la dimensión, el ancho también de la pared posterior de la faringe, porque es una relación entre los dos conceptos. Y para que también tenga éxito el colgajo, debemos preocuparnos bien de la altura del colgajo. En la práctica siempre vemos que los pacientes necesitan colgajos altos. Y la simetría. Uno de los 9 pacientes de esta serie necesitó un colgajo paramediano. En lo personal, para evitar el riesgo de dehiscencia, me gusta hacer una resección de la mucosa del extremo distal del colgajo y hacer un bolsillo. No me gusta la incisión vertical del colgajo faríngeo clásico por el riesgo de dehiscencia, y este bolsillo permite introducir la cabeza muscular del flap con muy pocas complicaciones, menos del 3% en la población no de lesión 22 de dehiscencia. Ahora, en los casos de lesión 22 no hemos tenido ningún fracaso del colgajo. Entonces, en este estudio vemos que podemos disminuir el número de intervenciones quirúrgicas al obviar la palatoplastía. También que podemos, digamos, realizar alrededor de los 9 años de edad quirúrgica promedio este colgajo faríngeo como cirugía primaria, porque normalmente estos niños tenemos que esperar que toleren el examen de la nasofaringoscopía. La mayoría de los casos son colgajos anchos, como les dije, y no tuvimos complicaciones. Si hacemos una evaluación de esta última serie con este nuevo protocolo, logramos una mejoría con respecto a lo que yo les contaba en las evaluaciones anteriores, con un 88% de resultados positivos, con un score menos de 3, o sea, pacientes que consideramos que se pueden considerar de alta, con un seguimiento de 12 meses. Como conclusión, la cirugía primaria en las pacientes de lesión 22 que tienen insuficiencia de la faringe es para nosotros el colgajo faríngeo. Tiene que ser una técnica individualizada, considerando todos los factores que yo les dije de tamaño del gap, simetría, movimiento de las paredes laterales especialmente,
cuando hacemos esta cirugía, y también del resto de los elementos del esfínter. Y es muy importante, y yo sugiero siempre ver cuál es la localización de las arterias carótidas cuando vamos a hacer una intervención en un paciente con lesión del cromosoma 22. Esta es la paciente que les mostré al comienzo. Pepe, Pepe, Pipo, Pipo, Tata, Tata, Cuca, Cuca, Sapo, Sapo, Sopa. Sopa, Dime, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Bueno, que hay un trabajo extraordinario del equipo de fonoaudiología que tiene que ayudar a la rehabilitación de estos pacientes. Y para terminar, les quiero decir de que la medicina ha cambiado. Hoy en día la familia y los padres y los apoderados de estos pacientes de lesión de cromosoma 22 están muy empoderados, se reúnen para celebrar el Día Mundial del Paciente con lesión del cromosoma 22 una vez al año, normalmente el tercer domingo del mes de mayo. Esa es una foto que muestra a los pacientes de lesión 22 de varios hospitales de Santiago y de la Fundación Gans, y que lidera, como siempre, Mirta Palomares, que es uno de los referentes nacionales e internacionales en este tema. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Carlos Giuliano por su presentación, y en este momento hemos recopilado las preguntas que ustedes han ido comentando en el chat del grupo. La idea es que vamos a iniciar con una pregunta para cada uno, y según el tiempo que logremos vamos profundizando en las preguntas. Entonces vamos a iniciar con una pregunta para el doctor Marco, doctor Marco Gamborgi. La pregunta es si ustedes vieron alguna diferencia en relación a la incidencia de insuficiencia velofaringea con el cambio de la técnica quirúrgica de paladar primario. No sé si tiveram mudanças na incidência de insuficiência velofaríngea com a mudança da técnica cirúrgica primária. Sim. Uma das coisas importantes que aconteceram é que, como eu mostrei ali de 92 até 99, fazíamos uma palatoplastia primária com uma dissecção parcial da musculatura. E observamos que muitos desses pacientes permaneciam com hipernasalidade e escape de ar nasal. Procuramos uma técnica mais adequada e, naquela época, acabamos desenvolvendo um grande interesse pela técnica do Furlow, com algumas visitas ao Centrinho de Bauru, que era uma referência e sempre foi uma referência para nós aqui no Brasil, no tratamento da fissura. Estivemos 2 vezes em Gainesville com o Dr. Furlow, inclusive fui agraciado com DVD na época da sua cirurgia, e aprendi muito a fazer Furlow e, claro, com a variação do Handel, que são as incisões liberadoras bilaterais, obtivemos um resultado ainda melhor com relação à diminuição da insuficiência velofaríngea nos nossos casos. Acontece que a técnica de Furlow ela é uma técnica que é para palatos muito amplos, muito largos. É uma técnica que se faz muito difícil, muitas vezes tendo que deixar a parte oral parcialmente aberta, o que não me desagradava bastante. Então, estudamos e acabamos voltando um pouco para a variação do von Langenbeck, mas aí associando a uma veloplastia mais ampliada, secando todo o elevador, liberando completamente do ânus, e aí sim, não com microscópio, como faz Summerled, mas naquelas bases cirúrgicas, colocando o músculo cada vez mais posterior, e aí acabamos, então, vendo que esse tipo de abordagem, onde você disseca melhor o músculo, onde você reposiciona mais posteriormente o músculo, nos traz, então, menos pacientes com queixa e menos cirurgias secundárias. Com certeza, a abordagem primária nos traz um resultado muito melhor quando a gente faz essa dissecção radical do elevador do palato mole. Perfeito. Doutor Marco, em relação à mesma pergunta, qual é a sua opinião da palatoplastia com pushback e Sanvenero Rosselli? Eu penso assim, quando você faz um Sanvenero Rosselli,
você está aproximando o pilar posterior das amígdalas, que nada mais é do que o palato faríngeo, né? Então, você está suturando o palato faríngeo no palato faríngeo, fazendo uma cirurgia, no meu ponto de vista, totalmente anti-anatômica, né? Que a gente acaba, em muitos casos que operamos aqui secundariamente nesse tipo de técnica, acabamos liberando esse Severnero Rosselli, né? Suturando de volta os pilares na sua posição normal, e às vezes até no mesmo procedimento, fazendo uma nova palatoplastia no palato mole, normalmente um furlo secundário. Então, não vejo o Severnero Rosselli como uma cirurgia adequada. Quando não se pensava no músculo elevador, talvez, para deixar um palato longo, a Severnero Rosselli teria alguma indicação. Atualmente, eu não vejo nenhuma indicação nessa técnica. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Continuamos con una pregunta para la doctora Vidal en relación a cómo localiza el sitio donde coloca la grasa y si son inyecciones que son macro, micro o nano injertos. Y también en relación a eso, la doctora Carmen Morovic le menciona algo de la biofluoroscopía. No sé si nos podría comentar un poco de eso. Sí, lo que pasa es que cuando uno, esto es como cualquier faringoplastía, o sea, esto no difiere de lo que uno debiera planificar cuando uno hace un flap o hace otro tipo de faringoplastía. O sea, nosotros usamos la biofluoroscopía también, que ayuda obviamente, sobre todo la lateral, a ver la altura donde se produce el cierre. Y siempre es como cuando uno planifica cualquier faringoplastía, no es muy distinto. La colocación de grasa va al lugar donde se produce el cierre. ¿Ya? Así como uno planifica un flap, de la misma manera uno debiera planificar la colocación de grasa. O sea, las técnicas que están conocidas para el uso, para la realización de una faringoplastía son las mismas técnicas de ubicación que uno debiera usar para colocar la grasa. O sea, no es diferente. La altura y el lugar donde uno la coloca es igualmente importante, ya sea un colgajo faríngeo o una lipoinyección. Es exactamente lo mismo, eso no debiera ser diferente. ¿Por qué? Porque lo que uno haga tiene que hacerlo a la altura del cierre. Si uno planifica un flap y lo coloca por debajo, es un flap que no va a funcionar. Aunque sea un flap ancho, aunque sea un flap estupendo en otro sentido, si no está en el sitio donde tiene que estar, no funciona. Eso también es válido para la lipoinyección. Y lo que decía Carmen Gloria es que sí, me corrigió, porque ella que dio anestesia obstétrica se sabe los nombres de todas las cánulas, así que ella sabe que no es un trocar espinal, sino que es un trocar especial porque tiene es una relación de peridural. Y la verdad es que debo reconocer que yo hago anestesia y pido el trocar S18 que a mí me gusta para lipoinyectar, y me lo pasan. Entonces la verdad es que nunca me he aprendido muy bien el nombre del trocar, pero sí es un trocar en realidad de peridural más que de espinal, pero sigue siendo un trocar 18. Perfecto, doctora Vidal. Y otra pregunta en relación a cuántos meses evalúan un resultado de una lipoinyección posterior al procedimiento y en cuánto tiempo se puede programar una segunda intervención. Mira, la verdad es que uno empieza a ver resultados en forma bastante precoz. Ahora, uno no debiera hablar de que un resultado tiene cierta estabilidad antes de los 3 meses, porque la verdad es que de los 3 meses para adelante como que uno no ve mayor diferencia. O sea, si uno evalúa los 3 meses o al año, el resultado sigue siendo más o menos lo mismo. Yo creo que eso lo podrá, digamos, corregirme si es que me equivoco, Mirta, pero la verdad es que los resultados son visibles desde en forma muy inicial. Pero uno no debiera ni mirar, digamos, los resultados antes de los 3 meses, porque no son, porque podría existir hay fenómenos, acuérdate, inflamatorios, tiene que haber cierto grado de reabsorción. Entonces, antes de los 3 meses, uno mejor que no haga una evaluación como, digamos, más profunda. Ahora, probablemente, cuando uno lleve 6 meses y considere que el paciente no tiene un resultado óptimo, uno perfectamente podría reevaluar, ver con un anaso, además de hacer de las evaluaciones perceptuales, repetir las evaluaciones instrumentales y decidir si hay alguna zona en que uno pueda relipoinyectar en el fondo. Si tú tienes un resultado que no es el óptimo, pero no antes de los 6 meses. Perfecto. Ok, muchas gracias, doctora Vidal. Continuamos con algunas preguntas para el doctor Carlos Giuliano.
el doctor Silverio consulta de cómo calcula el ancho y la altura del colgajo por la presencia de las carótidas y si es que retira las amígdalas y adenoides antes de la cirugía y cuál es el porcentaje de apnea del sueño que tiene en sus pacientes. Ya. Este grupo de lesión del 22 es un grupo bien especial. No hay que pensar con el esquema que habitualmente pensamos en los niños fisurados que tienen una IVF residual. Este grupo habitualmente el colgajo en las series que yo les mostré lo hacemos como yo les dije, en base al hallazgo del movimiento de las paredes y de acuerdo al porcentaje de movilidad de las paredes laterales es lo que nos va a decir cómo definir el ancho del colgajo, y eso en relación al ancho de la pared posterior. Con las enseñanzas de Antonio Insunza de los últimos 2 años, estamos recién incorporando la elección de la videofluoroscopía para saber y tener otra ayuda que nos diga cómo definir el ancho del colgajo. Pero hasta el momento de todas estas evaluaciones que yo les dije, lo hacíamos netamente con los hallazgos de los porcentajes que veíamos de movilidad en el video. Los cirujanos normalmente estamos acostumbrados a ver el video de los pacientes y ver realmente cuál es la movilidad con los distintos fonemas. La altura del colgajo también la definimos de la misma forma, con el movimiento que vemos en el velo en la nasofaringoscopía. Ahora, evidentemente, en la videofluoroscopía es mucho más fácil ver el nivel más adecuado, pero recién es una tecnología que la estamos protocolizando en los últimos 2 años como una manera más fluida entre nosotros. Del punto de vista de la parte quirúrgica, también aprendimos con Antonio Insunza a definir con la aguja el lugar exacto de la base ideal en relación al hallazgo en el momento del acto quirúrgico. Conceptos que los estamos utilizando a partir de la fecha que yo les digo. Del punto de vista de los problemas respiratorios, en este grupo de pacientes con lesión del cromosoma 22 que tienen estas faringes tan grandes, la verdad es que hay tanto espacio que problemas de tipo obstructivo no hemos tenido. Estos niños está descrito que pueden tener en los primeros momentos de su vida, los primeros años, pueden tener problemas de hipotonía que afecten también esta función respiratoria, pero el grupo quirúrgico que nosotros nos ha tocado manejar no hemos tenido, a diferencia de un grupo opuesto a este, que es motivo de otra presentación, que es el síndrome de Pierre-Robin o secuencia de Pierre-Robin, donde justamente tenemos un problema contrario, tenemos una vía aérea mucho más restringida. Ahora, sin duda que para poder responder la pregunta de Silverio, tendríamos que eventualmente analizar con exámenes tipo polisomnografía la función de esa vía aérea, pero no hemos tenido la necesidad clínica de indicar una evaluación de la función respiratoria en estos pacientes. Perfecto. Muchas gracias, doctor Giuliano. Ahora una pregunta a todos los cirujanos. El que quiera responder puede iniciar. Es en relación a cuál es su opinión acerca del uso de la técnica de colgajos buccinadores para la insuficiencia velofaringea. No sé quién desea comenzar. Yo sé que se usa, yo nunca la he usado para eso. Yo sé que hay gente que la usa para alargar el paladar. Hay un equipo que tiene un trabajo muy bonito en Campinas, en Brasil, que hacen una elongación del paladar e interponen 2 colgajos para aportar el tejido. Hay algunos cirujanos que también complementan el furlough con 2 colgajos de bucinador o tipo FAM para tener también un paladar más largo, pero yo no tengo experiencia. Eu também não tenho experiência no retalho do bucinador para alongar o palato. Em 2 oportunidades tive que fazer o bucinador para fechar somente a parte oral, a parte bucal do retalho anterior do furlo, mas foram casos em que o bucinador serviu só como um retalho de preenchimento e não tenho experiência com relação a esse tipo de abordagem também.
Perfecto. Otra pregunta para todos, que hace también el doctor Perdón, Percy Felipe. Rosser. ¿Sí? Felipe, pero sí tenemos experiencia en colgajo de bucinador para fístulas de paladar, pero ese es otro tema. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Otra pregunta, como mencionaba del doctor Percy Rosell, que es, ¿cuál consideran ustedes que es el impacto funcional en relación al mecanismo velofaringio de la desinserción del músculo tensor y de la falta de reconstrucción de la aponeurosis palatina luego de la cirugía primaria de paladar? Si tienen alguna experiencia al respecto de este procedimiento primario en un impacto funcional a futuro en el habla. Claudia, ¿quieres decir algo? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de cirugía de paladar, sabemos que la reconstrucción del esfínter es lo más importante. En el fondo es la reconstrucción de la musculatura del velo y la reformación de un esfínter, y básicamente siguiendo los principios de la que es la palatoplastia intravelar, en el fondo la veloplastia intravelar, que yo creo que es lo que nosotros consideramos que es desde el punto de vista funcional más adecuado a realizar. Esa es mi opinión. Quando fazemos a liberação do músculo elevador, normalmente liberamos ele lá atrás da aponeurose palatina, né? Dr. Kurt Cutting indicava uma sutura desse tensor de volta ao ânulus, no sentido de tentar melhorar um pouco as infecções de ouvido, as otites médias. Mas eu não vi mais nada publicado com relação a isso. Eu acho que essa liberação da aponeurose não traz nenhum prejuízo com relação às palatoplastias ou ao movimento ou qualquer questão relacionada ao palato. Sí, la discusión clásica es en relación al movimiento del tensor y eventuales repercusiones en la función auditiva. Algunos dicen que no, otros dicen que sí hay problemas. Los que son partidarios hacen fractura incluso a veces del ánulus. Yo creo que no hay, por lo menos yo no tengo clara la respuesta a la pregunta. Yo creo que hay gente que apoya y gente que tiene publicaciones que rechaza. Perfecto. Mirta, no sé si quieres agregar algo más, por honor al tiempo, no sé, doctores, si tienen tiempo para contestar algunas. Só queria responder uma pergunta que foi feita diretamente a mim ali, com relação à colocação da melhora dos índices de fala com relação à cirurgia em gaps tipo 1 e 2. Na verdade, o que a gente fala é que pacientes que têm indicação de uma palatoplastia secundária e são submetidos à cirurgia de Furlow, são pacientes que normalmente melhoram muito a pressão intraoral e, consequentemente, diminuem muito a sua hipernasalidade. E aí, são pacientes que normalmente resolvem a questão da fala e da voz com essa cirurgia. Então, foi o que a gente quis dizer, que 95% dos pacientes pode haver até um pequeno escape de ar nasal, até uma pequena hipernasalidade, mas são pacientes que conseguem uma boa inteligibilidade de fala e, consequentemente, têm a sua questão cirúrgica do palato resolvida antes do tempo do enxerto ósseo alveolar. Perfecto. Unas últimas dos preguntas que están aquí en el chat. Hemos contestado la mayoría de las preguntas. Esta en relación a los casos de lesión 22, doctor Carlos Juliano. Mismo en los casos de insuficiencia velofaringeas leves, ¿usted indica un flat faringio? Pregunta Midori Hanayama. Sí, voy a responder antes una pregunta que se me quedó, que me acordé recién, que también me la hicieron, que en relación a las amígdalas. Bueno, en la práctica no tenemos en nuestro protocolo el hacer una resección de amígdalas como parte de nuestro quehacer, solamente en los pacientes en que son extremadamente hipertróficas y que no permiten una evaluación adecuada, que alteran la fonación, que evidentemente molestan al velo en su movilidad y que evidentemente no nos van a dar espacio para hacer la cirugía, pero no es parte de nuestro protocolo. Bueno, en la práctica nosotros no tenemos casos leves de IVF con frecuencia en de lesión 22. Y hasta que adoptamos el protocolo,
pasaron varios años en que discutíamos y obviamente después de esta decisión hubo mucha discusión. Normalmente les voy a decir que nuestras fonoaudiólogas son más quirúrgicas o fueron más quirúrgicas que nosotros los cirujanos en esta decisión. Háganle un flap, y nosotros decíamos, oye, pero si la IVF es leve y tiene una fisura submucosa, hagámosle la palatoplastía. Bueno, finalmente los resultados del IVF, de la evaluación, le dieron la razón al equipo fonoaudiológico. Por eso que tenemos nosotros este protocolo. Así que siempre vamos a hacer este protocolo independiente de si es leve o no. Normalmente no es leve, lo habitual es que sea de moderada a severa. Lo habitual es que sean severas. Ustedes vieron que los gaps de toda la casuística era el promedio 60%, eran gigantes. No sé si Mirta quiere apoyar o complementar ese comentario. Sí, lo que nos pasó en toda esta etapa de aprendizaje fue que teníamos pacientes con mucha hipernasalidad. Y a veces, claro, el gap no es tan grande en la nasofaringoscopía, pero la resonancia nasal sí se afecta y que van siendo cada vez menos inteligibles a medida que van hablando por más tiempo, como que se cansan. Entonces no nos iba bien solo con reparar el paladar y nos dimos cuenta que aquellos casos en que se hacía colgajo, obstruíamos de alguna manera el paso de esta resonancia hacia la nariz y lográbamos obtener voces normales, que era el objetivo de la cirugía. Entonces, bueno, a lo largo, a los que les gusta hacer revisiones sistemáticas, en general los buenos resultados con voz normal, no solo con mejoría, en DLCO 22 se dan con colgajos faringios y por lo general son anchos. Perfecto. Quedan un par de preguntas, yo creo por el tiempo ya llevamos, yo creo que pasados un poco, pero hay un par de preguntas, una para la doctora Vidal, que es en relación a si inyectarían, en un caso de un paladar cicatricial con gap pequeño, inyectarían lipoinyección. Esa es una pregunta de la doctora Carla Florín, doctora Vidal. Sí, de todas maneras, o sea, un gap pequeño, con una IVF leve, y probablemente no solamente inyectaríamos pared posterior, sino que le pondríamos al velo también. Y si es necesario los pilares también. O sea, dependiendo de cómo uno vea el cierre, de cómo sea el tipo de cierre, si es un gap pequeño, un burbujeo, pero además probablemente no solamente con un sentido, como te digo, de mejoría, de aumento de volumen, sino que también uno inyectaría grasa en el velo como para permitirle, digamos, una cierta flexibilidad a esa cicatriz de la zona del velo. Eso es un concepto, digamos, que es distinto que solamente el aumento de volumen. Perfecto. Y hay otra pregunta que le realizamos anteriormente al doctor Marco, que era en relación a la palatoplastía con pushback y San Benero Rosselli. Y también nos gustaría pedirle la opinión al doctor Carlos, a la doctora Claudia, si alguno de los dos puede hacer algún comentario al respecto de cuál es su opinión respecto a esta técnica quirúrgica. Y creo que con esa pregunta ya vamos finalizando esta sesión de preguntas. Voy a hablar yo primero para que Claudita cierre el evento. Yo voy a decir que yo creo que no hay que pensar en qué técnica yo uso o qué técnica me gusta. Yo creo que uno tiene que tener la mente un poco más amplia. No todos los pacientes son iguales. Hay cientos de combinaciones clínicas. Yo lo que les podría decir, cuáles son las técnicas que habitualmente usamos en la práctica para los paladares. Usamos para el velo, lo que dijimos, furlough o velopastía intravelar, y cuando hay un paladar completo, vamos a usar los principios de von Langebeck o los principios de Bo, y también en los casos intermedios podemos usar un híbrido o la técnica de Clarke. Básicamente eso. Ahora, yo me gusta hacer aparte de la reconstrucción muscular, que es lo más importante, que no tener tensión para evitar complicaciones y fístulas, me gusta hacer un paladar lo más largo posible, y yo soy partidario del San Benero. Ahora, lo que decía el doctor Gamborgi es lógico,
teóricamente lógico, que estamos utilizando un músculo que es antagonista al elevador del paladar. Pero eso está demostrado que no ocurre. El doctor Isunza tiene publicado que en electromiografía de esa zona en pacientes con San Benedetto Rosselli, hecho en los equipos mexicanos, no tenían una acción muscular. O sea, era simplemente un tejido que estaba ayudando a elongar nomás el paladar. Perfecto. Bueno, yo le voy a decir a Carlos que yo creo que él haga San Benero o no haga San Benero, le va a quedar bien igual el paladar, porque la verdad es que él opera muy bien el paladar y hace muy buena reconstrucción muscular. Pero mi opinión es que el San Benero no es necesario, porque también va hacia abajo, y nosotros necesitamos que vaya hacia arriba y hacia atrás. Entonces, a mí particularmente no me gusta. Ahora, insisto, yo creo que a Carlos con San Benero hace muy buena reconstrucción muscular y que al final es lo que determina el resultado del paladar. Yo creo que todo lo demás son accesorios que nos pueden gustar o no gustar y decidir hacerlo o no hacerlo. Pero lo fundamental sigue siendo una buena reconstrucción de la musculatura del dedo. Perfecto. Y ahora sí que es la última, perdónenme por mentirles tanto, pero para que Karen Goldschmidt no se me enoje, ¿cuál sería, según ustedes, ya cerrando, la mejor edad para poder realizar una faringoplastía? La más pequeña que el paciente lo permita, y eso significa que tolere la endoscopía o tolere el examen y que la fonoaudióloga tenga seguridad de su diagnóstico fonoaudiológico. Lo más pequeño que yo he operado, creo que es un paciente de ella, de la Karen, de 3 años y medio. Não sei o que opina Marco. Lo mesmo, a mesma coisa. Quando o paciente permite a naso e você consegue fazer uma avaliação adequada da fala e da voz, né? Normalmente, a gente com a ajuda de psicólogo e tudo, a gente consegue, às vezes, fazer naso em paciente de 3 anos e meio, 4 anos, mas retalho faríngeo o menor que eu fiz até hoje foi 6 anos de idade, não antes disso, mas talvez por uma questão de permitir mesmo essa avaliação mais melhor com relação à naso. Sí, yo diría muy similar, que hecho diagnóstico y un buen diagnóstico desde el punto de vista perceptual y también instrumental, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, hecho el diagnóstico, se opera el paciente y se hace lo que se indique según el tipo de procedimiento que uno crea que mejor le queda al paciente. Ahora, lo que sí hay que entender es que en algunos casos tenemos pacientes que no tienen una IDF estable cuando empiezan a tener cambios. Y esos son pacientes que uno debiera esperar que se estabilice la IDF, que es un tema aparte, porque es un paciente que a lo mejor estaba con voz normal a los 4 años y después empezó a alterarse la voz. En esos pacientes son una circunstancia distinta y uno debiera esperar que la IDF se estabilice, porque pueden tener cambios que sean transitorios y uno tomar decisiones a lo mejor apresuradas. En esos pacientes uno puede esperar, pero son pacientes que han tenido probablemente voz normal antes y uno tiene tiempo, digamos, para evaluarlo. También cuando han ocurrido eventos del tratamiento, uno también tiene derecho a esperar. O sea, si un paciente se hizo un avance maxilar y tuvo un cambio en la voz, obviamente también esperamos que ese haya pasado un tiempo prudente antes de decidir la conducta quirúrgica. Pero si no, apenas se haga diagnóstico. Perfecto, muchas gracias de mi parte. Muchas gracias al doctor Carlos Giuliano, a la doctora Claudia Vidal y al doctor Marco Gamborgi, y ahora Mirta Palomares nos dará unas palabras de cierre también. Agradecemos a todos los que se conectaron en este curso muy interesante de técnicas quirúrgicas y resultados de IVF, al doctor Gamborgi, a Claudia Vidal y al doctor Carlos Giuliano. Damos las gracias a todos. No sé si quieren hacer unas palabras de despedida. Muchas gracias pelo convite. Prazer em vê-los, nem que seja por vídeo. Esperamos nos encontrar brevemente, pessoalmente, para um abraço, como nós gostamos aqui na América Latina. Obrigado. Gracias, doctor. Gracias a todos los doctores por atender, a todos al SAMAC, a la iniciativa del doctor Carlos Giuliano de poner esta conferencia, organizarla, y gracias al doctor Gamborgi por atender, y por supuesto muchas gracias, doctora Claudia Vidal, a ti Felipe, a ti Mirta, muchas gracias por toda su colaboración. Silvia, muchas gracias. Gracias por atender a todos. Chao, un abrazo.
Chao. Chao. Estamos como las telenovelas, ¿no? Que hasta que no digan corte, todo se queda.